Mis queridos hermanos, amigos que escuchan este espacio cristiano, el cual tiene como único fin proclamar el Evangelio del Señor Jesucristo y llegar a las almas que necesiten este pan de vida para alimentar sus almas. En estos tiempos donde hay tanta violencia, tanta incertidumbre, hoy que vemos a nivel mundial tanta inseguridad, guerras, pronósticos de hambre, inestabilidad en los gobiernos, eh, sonidos de guerras mundiales, bombas atómicas, desastres mundiales. Qué bueno es hablar de la palabra de Dios, esa palabra que permanece por siempre, esa palabra que es la profecía más clara y perfecta, a la cual nosotros debiéramos estar muy atentos, leerla con mucho cuidado, leer esa palabra de Dios con mucha oración, sabiendo que en ella encontramos lo que nuestras almas necesitan. Hay mucha gente confundida. Si nosotros vemos lo que pasa a nivel mundial, hay gente que está huyendo de su país, buscando un lugar donde vivir más tranquilo, porque la amenaza de la guerra, de ser tomados para ser llevados a la guerra, desespera a la gente. Pero si nosotros somos más rigurosos con la realidad, está escrito en la palabra de Dios. Y esto nadie lo va a cambiar, porque la palabra de Dios es toda la verdad. En la palabra de Dios encontramos nosotros todo lo que quisiéramos saber de este mundo presente y del mundo venidero. Bien lo dijo el Señor Jesús: pasarán los cielos y la tierra, pero mis palabras no pasarán. En todo esto también hay una confusión religiosa. En muchas oportunidades a nivel mundial se ha anunciado el fin del mundo. Han habido sacerdotes, pastores, ministros, evangelistas que se han atrevido a dar una fecha con respecto a la venida del Señor. Pero ¿qué nos dice la Biblia? Que esto nadie lo sabe. Y cuando la Biblia dice que nadie lo sabe, es porque nadie, o sea, nadie más que Dios. Y Jesús se calificó como el que no lo sabe. Y también dijo: los ángeles que viven con mi Padre tampoco lo saben. Entonces, qué terrible es ver maestros que se atribuyen el saber el mes, el año en que será la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay una profecía con respecto a esto, que se levantarán falsos maestros, falsos cristos, y que engañarán a muchos. Entonces la precaución de la iglesia, de los creyentes en Dios, es volvernos a la senda antigua, es volvernos a leer la palabra de Dios letra por letra. Y en ella encontramos el camino a seguir. A veces nos quemamos los ojos leyendo libros que están hechos por hombres. Yo recuerdo que en alguna oportunidad he defendido la palabra de Dios y he dicho que esos hombres están turbados, están poseídos por espíritus engañosos. Entonces su mente no está recibiendo la luz de Cristo, sino que la turbación les hace hablar, les hace decir, les hace profetizar cosas falsas. Cuidado con la iglesia.
Alguien dice, a mí me gusta mucho el libro tanto. Y yo cuando leo un libro, cuando leo un párrafo, vuelvo a la palabra de Dios, a consultarle. ¿Será la verdad lo que este hombre escribe? Y esa es la tarea de todo buen cristiano, de toda persona que ame a Dios por sobre todas las cosas. El Señor advirtió, mirad que nadie os engañe, porque se levantarán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos se engañarán. Es lamentable ver a congregaciones turbadas, engañadas, porque han dejado de mirar la palabra de Dios, el espejo que nos dice nuestros defectos y nos dice toda la verdad. Entonces es responsabilidad de cada uno de nosotros de buscar esta palabra gloriosa. No nos cansemos de leerla, de meditarla y de practicarla. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esta palabra no pasa de moda. Esta palabra es eterna, ahora y por siempre. Ha sido y será la palabra de Dios eterna. Entonces, si nosotros nos basamos en esta palabra, vamos a tener cuidado de las personas que hablan de Dios, que predican, de aquellas personas que se autocalifican apóstoles, maestros, evangelistas, pastores, porque hay una sola verdad y está plasmada en la palabra de Dios. Y con respecto a la venida del Señor tenemos que ajustarnos a lo que el Señor nos dice en su palabra. Y dice así, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Se ha encontrado usted con personas que le dicen, porque yo me he encontrado con supuestamente maestros? Una vez conversaba con alguien que me decía, pastor, ¿se sabe cuando el Señor viene? Y yo le contesté con la palabra. La palabra dice que nadie sabe el día ni la hora en que el Señor vendrá. ¿Y sabe con qué me salió este personaje? Sí, me dijo, la Biblia dice que el día y la hora nadie lo sabe, pero el mes y el año sí. Esas personas pronosticaron la venida de Cristo entre diciembre del año 1980 y diciembre de 1981. Gente que fue turbada, que no mandó a sus hijos al colegio, que vendió sus casas, porque le creyeron a esta falsa profecía. Han pasado casi 40 años o más de 40 años y todavía no sucede, la venida de Cristo. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor viene como ladrón en la noche. Y para eso yo debo estar preparado, para salir al encuentro de mi Señor. Ese Señor en quien he creído vendrá por segunda vez. Y dice que vendrá a buscar a los que han creído en Él. La palabra dice que los sepulcros serán abiertos de los creyentes y volarán al encuentro de su Señor, porque Jesús vendrá en las nubes, en el aire. Eso lo dice la palabra de Dios y eso yo lo creo y debemos creerlo todas las personas que hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero cuidado con las falsas profecías, cuidado con los falsos maestros, cuidado con los engañadores. Estos días conversaba con una persona que me decía, Dios me dijo esto, Dios me dijo esto otro. Yo le pregunté, ¿de qué forma te lo dijo? Y se enredó, no supo decir. Es que a veces nosotros tenemos vocabularios irresponsables con respecto a Dios, que Dios me dijo esto. Todo lo que Dios quiso decir está en su palabra. Ahora pueden haber cosas puntuales en que el Señor quiera decirle a alguien, quiera mostrarle a alguien, pero eso no cambia el contenido de la palabra de Dios. Estimados amigos y hermanos, nuestro único deseo
es que nosotros no nos desviemos del camino de Dios, sino que cada día nos aferremos a esta santa palabra de Dios. El Señor nos ordena que debemos salir del mundo, de las costumbres del mundo. Por ahí hay alguien que dice, vamos a hacer una unión de iglesias porque somos todos iguales. El diablo es muy astuto para engañar a la iglesia. Hermanos, hay gente que se ha ido por el camino ancho, que ha hecho sociedad con los idólatras. Y hay iglesias cristianas que están metidas ahí. Dios tenga misericordia de esas personas. El Señor nos llama a salir de ello, salir de esa inmundicia espiritual, de esas creencias falsas y volvernos al Dios Todopoderoso. Tenemos mucho que decidir y tú, estimada persona, tienes que hacer tu propia decisión. ¿Dónde estás? ¿Quién te está ministrando? ¿Quién te está enseñando la palabra de Dios? Ojalá sea un genuino hijo de Dios. Y por eso vamos a orar, para que nuestras almas no sean turbadas, sino que la luz de Cristo ilumine tu corazón y el mío, y podamos caminar hasta encontrarnos con nuestro Señor en su segunda venida. Si estamos vivos, seremos transformados. Si estamos en los sepulcros, de ahí nos levantaremos. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra santa, que siempre nos fortalece y nos ayuda a seguir un peldaño más, a caminar un día más, lleno de esperanza y lleno de convicción. Bendice a cada oyente. Te lo pido, Padre, humildemente, en el nombre glorioso del Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones, mis hermanos.